Muy bien, buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, para hoy día, acuérdense el laboratorio, digamos, en todo caso lo voy a volver a repetir y lo voy a enviar. Acuérdense que para el laboratorio hoy día a la tarde, todas las personas que estaban inscritas de las 5 para adelante, en la consulta que se hizo, todas quisieron moverse, digamos, a la coordinación de las 3:30 a las 5. Así que yo tuve que desinscribirlos y matricularlos en las nuevas coordinaciones, objetos, digamos, que pueden tener acceso a esas, digamos, en particular. De tal manera que quedaron de alguna manera un poco divididos en esta información, de tal manera que para poder acceder yo les voy a mandar, ya que tenemos la clase, el listado para que ustedes accedan al laboratorio porque hay dos coordinaciones de las 3:30 a las 5, para que accedan a la que correspondan, porque si intentan acceder a una, a lo mejor no las va a dejar entrar, por lo tanto tendrían que entrar a la que corresponda. De todas maneras voy a poner yo coordinación 2 y 3 para hacer la diferencia, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Hoy día van a operar con los ayudantes, digamos que hoy día tuvimos una conversación, digamos, de coordinación ya preparada, digamos que hoy día, por lo tanto, en la sala virtual, los ayudantes van a estar, digamos, ayudándolos, digamos, en las preguntas, dudas y consultas, digamos. Yo también lo voy a estar haciendo, pero ellos van a ser los encargados de hacerlo a él. En esta forma piloto, digamos, de poder que los ayudantes actúen en el laboratorio. Vamos a ver cómo funciona. ¿Okay? Para la clase hoy día, los solicito, digamos, que digamos, tengan un cuaderno preparado, digamos, para que puedan hacer una tabla simplex, porque lo que vamos a ver, vamos a repasar lo que hicimos la clase pasada, porque lo que vamos a ver ahora es un poco más denso, digamos, porque está hecho, digamos, para trabajar en programas muy grandes, digamos, a pesar de que nosotros lo vamos a hacer en tamaño muy pequeño, como vuelvo a insistir, pero el trabajo que se hace ahora, digamos, lo que vamos a ver es para resolver problemas, digamos, de tamaño, como normalmente ocurre, digamos, cuando uno hace una aplicación minera, ¿verdad? En el cual uno tiene, digamos, no sé, unas 400 variables, digamos, en el problema, digamos, con unas 200 o 300 restricciones, digamos. Y eso complejiza el problema y por lo tanto lo vamos a trabajar en la forma que vamos a ver ahora. Y por lo tanto, para poder entenderlo, porque si no se pueden perder, sobre todo en una parte, digamos, que es la más compleja, es que ustedes lo vamos a hacer paso a paso, yo se los voy a ir explicando, ¿verdad? Y ustedes, pero ustedes de manera, vayan haciéndolo en la hoja, digamos, para a ver si me pueden ir siguiendo. Entonces, lo vamos a hacer, digamos, en forma calmada, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa más? Ya, todo lo demás. Bueno, lo que hicimos en la clase pasada, si ustedes se recuerdan, a lo que llevamos a la fecha, para poder hacer un resumen antes de empezar. Acuérdense, llevamos a la fecha, ¿verdad? Básicamente, bueno, toda la parte del sistema y modelo, que lo revisamos en términos concretos, digamos, para poder comprender cómo hay que hacerlo, digamos, y llevar a cabo un problema de gran envergadura, entenderlo bien, ¿verdad? Y, digamos, proponer un modelo que sea capaz de hacerlo, y después entramos en programación lineal. En programación lineal hemos visto el método simplex como un algoritmo de solución o como método alternativo, ¿verdad?, al convencional que usábamos, digamos, en álgebra lineal, que era que la solución uno la podía obtener, digamos, con la matriz inversa, ¿se acuerdan? Multiplicado, digamos, por el vector de los coeficientes constantes. Como nosotros no trabajamos con matrices cuadradas, digamos, m por m, n por n, sino que trabajamos con matrices que son más bien rectangulares, ¿verdad? El número de variables normalmente mayores que el número de restricciones. Entonces, naturalmente, digamos, para poder ocupar la misma condición, digamos, de solución algebraica, ¿verdad?, de matriz inversa por el vector. Entonces, nosotros la única alternativa que tenemos es separar en variables básicas, que son aquellas que toman valor y tienen sentido para la solución, y variables no básicas, que son todas aquellas que simplemente son cero y por lo tanto no participan en la solución final, ¿sí? Y de esa manera, haciendo esa analogía, ¿verdad?, entonces la matriz inversa solamente trabaja con respecto a la matriz, digamos, con el tamaño, digamos, de las variables básicas, que corresponde al número de restricciones que ustedes tengan del programa. Y acuérdense que las restricciones representan el modelo real, ¿ok? Y define, digamos, el espacio de soluciones. Y lo que hacemos después es que para buscar ese espacio de soluciones, buscamos una forma de escoger de entre todo ese espacio cuál es la mejor.
Y para eso utilizamos entonces una función de criterio, de desempeño, o función objetivo, como se llama normalmente en programación lineal, ¿ok? Y de eso entonces hemos revisado el método simple como solución, y después revisamos, digamos, el método simple, digamos, aplicado al problema más general, en el cual, acuérdense que normalmente, digamos, las restricciones, nosotros tenemos restricciones que son menores, mayores o iguales. Y en ese contexto, entonces no vamos a tener la matriz canónica, digamos, inmediatamente cuando construyamos la tabla, digamos. Y por lo tanto, en esa condición tenemos que crearla artificialmente mediante las variables artificiales, ¿se acuerdan? Por lo tanto, el método simple, ¿verdad?, convencional, que es cuando es menor o igual, y aparece automáticamente la matriz canónica, nosotros le asociamos inmediatamente, digamos, una solución básica. Y en ese contexto, entonces, podemos hacer resolver el algoritmo de simple, digamos. Pero el más general es el de los dos fases. Y revisamos también, le dejé parte, digamos, para que lo resolvieran, pero yo se los voy a mostrar de nuevo, el método Big M, que lo que hace que en vez de recrear o redefinir una nueva función, ¿verdad?, para la fase 1, que es la W, que es una función lineal de todas las variables artificiales que agregamos al problema para poder obtener la matriz canónica, en realidad reemplaza esa definición de función por penalizar la función z, digamos, de tal manera que en vez de que aparezca en la función z, digamos, 0 para 1, en realidad la penaliza, digamos, con un factor muy grande que es m, que normalmente lo utilizamos como, en ingeniería, digamos, como factor de infinito, pero que numéricamente tiene un valor muy alto, por supuesto, y de esa manera penalizamos la función z y no recreamos, digamos, la función w, y hacemos el procedimiento simple convencional, digamos, que vimos, digamos, al principio. Eso es más o menos el esquema, digamos, de solución que se tiene, digamos, para los problemas, digamos, en forma tabular, ¿ok? Básicamente. ¿Alguna consulta sobre esta parte? Ya, para aquellos que se integraron un poco más tarde, digamos, acuérdense, les comenté, digamos, que prepárense, digamos, un cuaderno, digamos, para que hagan un tabló, para que me puedan seguir, digamos, en alguna cosa, para poder tenerlo después para recrearlo. Yo esta lámina se la voy a poner hoy día completa, porque hoy día termino con la parte, digamos, de los métodos convencionales, de simples, para que ustedes la puedan tener como eso, pero para que noten y tengan notas para poder revisarla, digamos, junto con las notas que tengan, ¿ok? Porque esto es un poco más denso, ¿ok? Es matricial. Y por lo tanto, digamos, en el contexto que lo vamos a hacer un problema, vuelvo a insistir, pequeño, pero en esencia, digamos, vamos a hacerlo, en realidad se utiliza para resolverlo, digamos, en un gran problema. Veamos si tenemos éxito con esto. ¿Todos ven la lámina? Sí, se ve. Sí, profe, se puede ver. Ah, ya, sí, porque ayer, digamos, tuve un problema y esta cuestión lo vamos a ampliar. Ok, vamos a mover esto para acá. Bueno, ¿se acuerdan de ayer? Ok. Rodrigo está pidiendo acceso. Oye, se me perdió esto. Alejar, esto está bien, ya. Bueno, vamos a repetirlo, digamos, porque esto lo vamos a hacer de nuevo, digamos, con esta nueva versión, ¿no? Lo que teníamos era eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo no sé, esta ventana, ¿qué pasa con esta ventana? Y ahora sí. Bueno, la idea era, digamos, que se fijan en una función como esta, digamos, lo que hacíamos, que tenemos que agregar esta variable artificial
para recrear la matriz canónica en esta posición, ¿de acuerdo? Dado que aquí tengo 0 menos 1, entonces aquí con esto recreo el 0, 1 que me falta. Entonces para eso, en vez de redefinir una función W, entonces le penalizamos, la colocamos en la función Z, pero penalizamos este valor como MA. Cuando esto es un problema de max, ¿verdad? En este caso lo que hacemos, porque aquí, se fija, cuando estoy minimizando, al colocar un valor positivo, quiere decir que aquí me va a quedar un mínimo sumamente alto. Cuando estoy maximizando una función, en rigor aquí tendría que poner menos MA, ¿verdad? Porque si usted está maximizando un valor, no puede salir, ¿verdad? Como solución del problema, si es que A permanece en la solución, un valor máximo, ¿verdad? Muy negativo. Eso sería absurdo, digamos. Y por tal razón quiere decir, digamos, que el problema en ese caso es infactible y no tiene espacio de solución. ¿Se acuerdan? Con lo vimos anteriormente. Bueno, en este contexto, entonces, el problema lo formateamos, digamos, en una forma estándar, como lo habíamos conversado, para poder resolverlo, min z y ecuaciones, y lograr, digamos, la presencia, ¿verdad?, de la matriz canónica en este sistema, y que todas las variables que participan, obviamente, sean mayores que 0. De esta manera, en el tabló nos queda de coeficiente, digamos, esta tabla, que es la que vimos anteriormente, y aquí me queda m, ¿se fijan? Bueno, evidentemente, yo para poder tener y evaluar y aplicar el criterio de optimalidad, dijimos que particularmente, ¿verdad?, las variables que participan en la base C1 tienen que estar atadas, digamos, a una columna canónica y su costo reducido debe ser 0. ¿Se fijan? A1 también está atada a una columna canónica, pero su costo reducido en la función no es 0. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, tomamos esta columna, multiplicamos por, ¿verdad?, que es la que contiene la variable artificial, la multiplicamos por m y se la restamos hasta que está acá. Y de esa manera nos queda 0 ahí, 0 acá, y ahí en este caso tendríamos la función z evaluada para este punto como solución. ¿Se fijan? Y ahora recién ustedes están en condición de aplicar el criterio, digamos, de... no sé por qué me sale esto. Bien, y ahora están recién aplicando, digamos, el criterio, digamos, de optimalidad. Entonces, de todos estos costos negativos, el más negativo, obviamente, es este que está acá. ¿Sí? Entonces quiere decir que es que uno sale y tendríamos que hacer entonces la consideración, digamos, de si está la columna pío, tendría entonces calcular la tasa, 9 partido por 10, 1 partido por 10, determinar el mínimo, ¿sí? La tasa de consumo, digamos, de la actividad respecto a cada uno de los recursos que tenemos puestos acá. Y evidentemente aquí, ¿verdad?, es este, porque sería 1 partido por 10. Y por tanto, digamos, entra x1, sale a 1. ¿Sí? Y haciendo eso, entonces, usted hace la reducción, ¿se fija? Aquí queda, en este caso queda x1, está malo esto, es x1 aquí, por favor. Y me quedaría entonces aquí la variable que entró, 0, variable de la base, y el S2 y el S1 que no cambia, permanece igual. ¿Se fija? Entonces volvemos a hacer el análisis, digamos, de la tabla en particular, y ustedes vuelven a aplicar, digamos, ¿verdad?, el criterio de optimalidad y determina, digamos, si todos los costos son mayores o iguales que 0. No, no son todos mayores, por tanto, todavía nos queda este valor. Y esto implica básicamente, ¿verdad?, que aquí tendría que entrar S2, ¿verdad?, y tendría que calcular, digamos, la razón de consumo de la actividad respecto a los recursos, es decir, B partido por los factores, digamos, que están en la columna, que son las tasas, acuérdense, los coeficientes son las tasas de consumo de recursos. Y ya hemos dicho, digamos, que para esa tasa de consumo tiene que ser estrictamente positiva, por lo tanto, esto dividido por esto no corresponde. Por lo tanto, para hacer la razón, estos valores de los coeficientes que tenemos que utilizar en la columna pivot tienen que ser estrictamente mayores que 0. Por lo tanto, la única alternativa que nos queda es esta que está acá. ¿Sí? Y en ese caso, ¿verdad?, S1 es lo que me estaría diciendo aquí, que S2 sería la variable que entra, ¿sí?, y sale esta que está acá. Y ahí entonces, bueno, ya tenemos el 1 aquí, tendríamos que multiplicar por menos 1 partido por 10, aquí toda esta fila, sumársela a esta, y luego multiplicar por 1/5 esta fila y sumársela a la z, ¿cierto? Y tendríamos esto que tenemos. ¿Se fijan? Y aquí, si ustedes se fijan, z desaparece, digamos, de los valores numéricos que tenemos, o sea, de los recursos, y aparece y de los costos, digamos, del problema, de las variables del problema. Obviamente permanece aquí en A1,
pero a 1 no tiene ningún sentido para nosotros. Entonces aplicamos el criterio de optimalidad, resolvemos, bueno, son todos mayores o iguales que 0, entonces obviamente esta es la solución óptima al problema. ¿Se fijan? S2 vale 8, X1 vale 9 décimos, y el valor de la función min z sería menos, porque el signo, acuérdense, este es el signo de este número, por tanto sería menos 9 quintos. ¿Ah? Porque la función era menos costo por la variable, menos costo por la variable, ¿sí? Y de esa manera, esto sería la razón. 9 quintos, no 95 como parece. ¿Sí? Profe, disculpe. ¿Sí? Cuéntame. ¿El menos se coloca aún cuando la función original diga minimizar y no maximizar? Sí, claro. Porque fíjate, aquí el menos, cuando yo lo coloco aquí, ¿verdad? Si consideramos la función inicial como lo teníamos, ¿verdad? Era básicamente, se fija, era max. Pero cuando tú la colocas en la función, la vas a colocar como menos 2 menos x. Entonces, si aquí, pues digamos, tú tenés menos, por ejemplo, menos z, y aquí te da menos un quinto, entonces el menos z corresponde, digamos, a menos por menos, más. ¿Sí? El signo de este número está dado por esto. Entonces aquí te da ese negativo, tú tendrías que ser menos con menos. Debería ser positivo. ¿Y si el enunciado original me dijera minimizar la función, ahí sería z con solamente? No. ¿Z positivo? No, acuérdate lo siguiente, cuando en la convención en programación lineal es que cuando tú estás minimizando una función, tú automáticamente colocas menos z acá. Y por tanto la definición que tenía acá tendría que ser algo parecido a esto. Perdón. O sea, esto que está aquí tendría que ser, digamos, o sea, partamos de la siguiente base. Si tú colocas, tengo que minimizar 2x más 2, no tendría sentido, porque cuando yo la coloco acá, si la coloco con signo positivo, ¿se fijan? En la tabla, esto sería positivo, positivo. Y si tú aplicas aquí el criterio de optimalidad, ¿verdad? Todos los valores son positivos. Por tanto, la solución que tienes aquí sería la solución del problema. ¿Se ve claro? Sí, profe, se entiende. Claro, entonces tú no automáticamente, cuando tú estás minimizando algo, tú tendrías que para minimizar una función, necesitas al menos un costo aquí que sea estrictamente negativo. O sea, que en la definición que yo hago aquí, al menos un costo sea negativo. Porque de otra manera, digamos, así automáticamente la solución que usted propone, que coloca como solución base, que podría ser incluso la artificial que está aquí, ¿verdad? Podría ser, digamos, si esto es positivo, positivo, automáticamente aplico el criterio de optimalidad acá, y esto sería todo positivo. Entonces, y eso me indicaría que esto sería la solución, lo cual no tiene mucho sentido. ¿Sí? Yo cuando... Acuérdense que cuando yo hablo, digamos, de costo, estoy hablando en términos genéricos, digamos, no es la definición de costo per se que uno tiene, digamos, en economía, digamos, ¿ok? El costo es negativo y la ganancia es positiva, digamos. Aquí es genérico, el costo puede ser valor, puede ser utilidad, puede ser ganancia, puede ser flujo, cualquier elemento que ustedes crean, digamos. Pero los valores, los coeficientes de Z, genéricamente decimos que son los costos de la función, ¿ok? Y estos serían los coeficientes tecnológicos, que serían las tasas de uso de la actividad X1, ¿verdad? De cada uno de los recursos que tiene asociados. ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí estaría diciendo que esta actividad X1 no consume nada del recurso 8, cualquiera sea la definición, capacidad de chancao, capacidad, digamos, de transporte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la diferencia entre las dos fases. Y automáticamente. Digamos, se resuelve para pequeños problemas. Cuando yo hablo de pequeños problemas son problemas de matriz de 100%. ¿Okay? Este se usa mucho, digamos, pero en problemas mucho más grandes, la alternativa que usamos, ¿verdad? Es naturalmente, digamos, de acuerdo numéricamente a lo que vamos a ver en la continuación, es utilizar, digamos, el dos fases. ¿Ah? Porque nos permite, digamos, primero eliminar rápidamente y entender si no tenemos solución. O sea, si la solución en la primera fase, digamos, min W no es distinto a 0, automáticamente estamos en el problema de que no tenemos un espacio de solución y por lo tanto algo tenemos mal en el modelo, digamos, que hemos generado, no hemos generado un espacio, o tenemos, por ejemplo, cuando ustedes colocan en las restricciones,
o sea, más que restricciones, colocan solamente, por ejemplo, en los problemas, solamente ecuaciones y ninguna restricción, ¿verdad? Automáticamente ustedes limitan a que el problema, en cualquiera sea la dimensionalidad que tengan ustedes, es que finalmente coincidan un punto. Y eso, cuando ustedes tienen 100, 150 restricciones, es muy difícil lograrlo. ¿Se fijan? Y potencialmente, digamos, en el caso nuestro, por ejemplo, cuando ustedes tienen, por ejemplo, la capacidad de chancados en 50.000 toneladas por día, por ejemplo, o por turno. Entonces, yo la restricción más obvia, digamos, obviamente yo debería tratar de saturar el chancado con las 50.000, o sea, y en ese caso podría poner, digamos, esa restricción igual, más que como una desigualdad, como igual a 50.000. Pero eso me restringe que sea una línea en el caso bidimensional, ¿se fijan? Y eso me complica porque, ahora, si yo eso lo relajo, en el sentido de colocarlo, mire, puede ser como máximo 50.000, pero puede ser menor, depende de las otras operaciones, entonces yo tendría que poner que todo eso, la sumatoria, debería ser menor o igual que 50.000, ¿se fijan? Y ahora, si yo quiero que, por ejemplo, en la planta sea, digamos, que me llegue como mínimo, digamos, como mínimo 50.000, y sea mayor que algo, entonces yo puedo poner dos cotas, o sea, que sea mayor que 50 y menor que 80, y coloco dos restricciones. Por lo demás, acuérdense lo siguiente, cuando usted, una igualdad, básicamente, ¿de acuerdo? Una igualdad, digamos, básicamente, corresponde, o sea, si por ejemplo, si fuera esto 10x1 más 5y2 igual a 1, esto corresponde básicamente a dos desigualdades. O sea, esto mayor que 1 y esto mismo menor que 1. ¿Se fijan? Por lo tanto, una igualdad básicamente representa dos restricciones de desigualdad. En esencia, en un espacio, digamos, particularmente. Entonces, lo que hacemos normalmente es tratar de relajar el sistema y, por lo tanto, usar en lo posible menor igual o mayor igual. ¿De acuerdo? Y después empezar, digamos, si alguien necesita, digamos, que la ley media, por ejemplo, sea estrictamente 1%, entonces después de relajarlo, digamos, intentar hacer el problema con igual y ver qué resulta, ¿ok? Para tener algún tipo de respuesta, digamos, en particular, para poder, digamos, discutirlo posteriormente. De otra manera, esto normalmente, digamos, tiene problemas de... Yo no sé cómo esta ventana aparece y aparece. Ok, ¿de acuerdo? Esto obviamente, digamos, ¿para qué hay que entenderlo? Digamos, para poder comprender y analizar las respuestas que salen de los programas computacionales que uno usa, digamos, ¿verdad? Porque numéricamente uno tiene que entender por qué razón, digamos, la planta no está llena, por qué razón la mina tiene capacidad ociosa, ¿te fijas? Y si ustedes no comprenden la razón, digamos, geométrica primero para poder comprender lo que está pasando, entonces es muy difícil interpretar la solución en particular. Ahora, esto como introducción general para que ustedes vean, digamos, el potencial que hoy día tienen ustedes para resolver problemas en cualquier campo, ¿no? No solamente, digamos, en el cual uno aplique cuestiones matemáticas como esta. Encontré dos cosas que son interesantes, digamos, para poder discutirlas, digamos. Primero, a nivel, digamos, de cultura general, ¿verdad? Este método se desarrolló básicamente en 1947. O sea, fue posterior a la Guerra Mundial. Supuestamente esto fue aplicado antes, ¿no? Pero que no se llamaba método simple, digamos. Se aplicó, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, digamos, para definir cómo mover, digamos, los pertrechos, los barcos, y todos, digamos, los recursos que se disponían, pues, digamos, para poderlos, digamos, mover en Europa, digamos, ¿ok? Y básicamente el que lideró el grupo de trabajo, digamos, fue George Dantzig, digamos, al cual se le agrega el hecho de que él lo haya desarrollado. Ahora, junto en 1937, digamos, yo diría por el orden de los 50, se desarrollaron los primeros computadores, digamos, a nivel comercial, que particularmente fueron desarrollados en general para poder... ahí apareció IBM como una gran empresa, la primera empresa, digamos, y desarrollaron particularmente para el área administrativa, manejo de sueldo, qué sé yo, ese tipo, digamos. Y en general. Y para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? El primer problema de programación que se resolvió fue el famoso problema de la dieta que ustedes tienen visto en alguna parte. O sea, por ejemplo, yo compro papas, manzanas, qué sé yo, beterraga, y
y ustedes quieren hacerse un jugo, digamos, que tenga determinado tipo de vitamina, ¿cierto? Ese es básicamente un problema de dieta. El problema, digamos, contenía 9 restricciones y 77 variables, ¿sí? Y esto fue lo que se necesitó para poder resolverlo. Se necesitaron 9 personas trabajando durante 15 días para completar el cálculo. Hoy día probablemente ustedes este problema lo consideran que es un problema, en un problema computacional, un problema muy pequeño, ¿se fijan? Pero para ese entonces era un problema que requería mucho cálculo, ¿sí? No era fácil. Y por tanto ustedes tienen que pensar exactamente lo mismo. O sea, ¿verdad? Ustedes no lo van a hacer en 15 días, digamos. Y por lo tanto, digamos, la idea es que los problemas que hagan ustedes en clase o las pruebas, lo que sea, ¿verdad? Son problemas que son de esa envergadura, digamos, con ese tipo de restricción, digamos. Y por lo tanto requiere, obviamente, no al mismo tiempo de ahora, digamos. Ahora, esto fue hecho a mano, digamos, ¿eh? Por un grupo de personas, que era la forma como se hacía. Y la primera ordenación, ¿verdad? Se utilizó, digamos, en un ordenador que hoy día ustedes conocen como el computador, ¿verdad? Fue en el año 52. Y el problema que se resolvió, un problema de 48 restricciones y 71 variables, se resolvió en 18 horas. ¿Sí? Los computadores usaban tubos, no usaban tecnología, digamos, impresa como la de hoy día. ¿Se fijan? Por lo tanto, había que ocupar mucho tiempo. Y estos eran computadores que ocupaban básicamente una casa, digamos, de 120 metros cuadrados. ¿Sí? Eran inmensos aparatos, digamos, para poder resolver. Actualmente, en los programas que existen, en instituciones, digamos, universitarias y centros, digamos, de investigación, ¿verdad? Se pueden resolver problemas, digamos, de millones de variables, de restricción incluso, digamos, en horas o en minutos, digamos, dependiendo de lo que sea. Hoy día hay un nuevo tipo de computadores, digamos, que están a nivel, digamos, de prueba, ¿verdad? Que probablemente van a acelerar mucho más, digamos, los tipos de procesadores que tenemos hoy día para poder resolver problemas. Por lo tanto, esto obviamente no se resuelve con las tablas que estamos haciendo. Hay otros mecanismos que vamos a ver adelante, y uno de los mecanismos que permite hacer resolución de este tipo es el problema que vamos a ver a continuación. ¿Se fijan? Porque un problema de esta naturaleza significa que ustedes, si lo hiciéramos en tabla, significaríamos que tendríamos que hacer, no sé, 5.000 iteraciones para llegar al tablero final y ocupar una capacidad de memoria inmensa para poder resolverlo si lo manejamos como una tabla, ¿sí? Y vamos resolviendo una tabla detrás de otra en particular. De tal manera que para poder resolver el problema, digamos, de... Yo no sé por qué esto me queda aquí. Por favor, dejar esta ventana de la aplicación compartida. ¿Cómo la bajamos? Entonces, para poder resolver ese problema numérico, ¿verdad? Y hacerlo en forma, digamos, eliminar un volumen de datos que no se emplea básicamente en el algoritmo, es utilizar, digamos, el sistema, digamos, el simple revisado matricial. Digamos. Para hacer eso, digamos, y ver por qué razón hay que resolverlo cuando uno tiene un problema de esa envergadura, hagamos rápidamente un repaso, digamos, entre lo que es sistema digital y sistema analógico, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? En un sistema digital, básicamente, la manipulación de datos es, digamos, mediante dígitos, son números, ¿sí? En un sistema analógico, la manipulación de datos, digamos, es a través de valores continuos. Por ejemplo, la electricidad, o datos, digamos, a través de un dispositivo analógico, ¿sí? Medir el pH, ¿verdad? Con un aparato analógico, ¿verdad? Que significa continuamente estar midiéndolo. ¿Diga? Mientras que en el digital ustedes requieren una forma, por tanto aquí los valores son discretos, son finitos. Trabajamos en esta condición, mientras que aquí trabajamos con valores que en el tiempo son continuos, ¿sí? Y eso exige la dificultad. Nuestro trabajo es básicamente, cuando trabajamos en computador, trabajamos en esto, ¿sí? Nosotros podemos trabajar en simulación, digamos, suponiendo que son valores continuos, pero en estricto rigor son valores, digamos, que representan valores discretos porque ustedes los realizan en el mismo contexto, digamos, no cambian. No son medidas que están cambiando constantemente, sino que nosotros los congelamos en el tiempo y los usamos, ¿verdad? Básicamente como medidas de fundición. Por ejemplo, sistema analógico y digital. Ustedes tienen básicamente, por ejemplo, en un auto, ¿verdad? Sistema analógico es básicamente el cuenta kilómetros, porque esta agujita está constantemente moviéndose, ¿sí? Por lo tanto, cuando usted va, no sé,
a 60 kilómetros por hora, ¿verdad? La aguja está clavada ahí, se mueve para allá, se mueve un poquito para acá, ¿verdad? Y usted automáticamente, aproximadamente, en forma aproximada, dice, ¿a cuánto va? Bueno, voy a 60 y 65 kilómetros. Es una aproximación, ¿sí? Porque esta aguja está constantemente moviéndose. Y esa es una medición continua, ¿se fijan? Ustedes le pueden agregar, mira, voy a 62,5, 62,5 o 62,75. Y nadie les puede decir, porque uno es tan preciso, digamos, uno puede dar cualquier medida, digamos. Porque esto, ustedes terminan de decir el número y esto está cambiando, digamos, porque la aguja se mueve. Sin embargo, el cuenta de kilómetros que está aquí, eso es discreto, ¿sí? Porque eso se va moviendo a medida que va aumentando en una unidad este número, cambia todo esto. ¿Se fijan? Y por tanto, ustedes aquí no pueden decir, mira, es 51,517,3. No, tienen que decir 51,517. ¿Te fijas? Es una medida que es completamente discreta. Y eso, digamos, obviamente cambia. Nosotros trabajamos en este mundo en el computador, con valores que son discretos. Y de hecho, los computadores proveen, digamos, números discretos. Entonces aquí hablamos, digamos, de dispositivos analógicos, que son variables, trabajamos con variables continuas, pero nuestro campo de acciones son variables, dispositivos digitales, variables discretas y con precisión alta. O sea, en el sentido alta porque el número no requiere, digamos, no tiene dispersión, digamos. ¿Okay? Por ejemplo, para hacerlo en una forma más fácil, coloquial, digamos, una calculadora como esta, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tiene 8 dígitos significativos. Dígitos de digital. ¿Sí? Y no pueden representar más que esto. Por tanto, si en esta pantalla tienen este número, ¿sí? Aquí se produce un fenómeno. Si yo quiero sumarle 0,1 a este número que está aquí, ¿verdad? En la pantalla, esto debería darme este valor. Pero este valor la pantalla no es capaz de guardarlo. Entonces, si yo no tengo una consideración, y eso es lo que hacen las calculadoras, ¿verdad? Que para poder representar este número que se escapa, a ustedes lo representan en términos exponenciales, ¿cierto? Y le ponen, digamos, 1 por más e elevado a 0,1, donde E representa potencia de 10, por ejemplo. ¿Te fijas? Pero en el estricto rigor, en un aparato como, por ejemplo, en un cuenta kilómetros de un auto, entonces, una forma, digamos, de volver el auto a cero, ¿verdad? Es sumar esto, digamos, seguirse dando vueltas para que esto quede cero inicial. Pero ese cero inicial puede ser 10.000, no cero. ¿Sí? Y a eso le llamamos nosotros básicamente, digamos, desbordamiento numérico o overflow en computación. Por tanto, los computadores tienen todos. Y de hecho, cuando ustedes revisan, incluso cuando se compra una calculadora, le indica cuál es el tamaño máximo de dígitos que puede representar. Ustedes pueden representar esto por 10 elevado más menos 263, pero la cantidad de dígitos significativos que pueden entregarle al equipo son solamente estos. Entonces, este puede ser un número por 10 elevado a menos 30, por ejemplo, pero la cantidad de dígitos posibles de poder leer son solamente estos. El resto que está para atrás no es posible detenerlo, digamos, básicamente. ¿Se fijan? Por tanto, estamos limitados a la cantidad de dígitos específicos. Ahora, si yo quisiera, digamos, ¿verdad? Sumarle esto aquí, o sea, representar este número, 0.01, en esta calculadora, si yo no pudiera mover la coma, ¿verdad? Básicamente, o sea, que esto fuera fijo, si estos números se pueden mover. Entonces, evidentemente, este número quedaría como 0,1, o sea, esto sería para la computadora este valor. Si es que no se puede moverlo, y la computadora no puede mover, o la calculadora no puede mover el punto, ¿se fijan? A eso me refiero. Y solamente ahí. Entonces esto quedaría, digamos, por debajo. Y ahí tendríamos lo que se llama un subdesbordamiento o underflow, que es lo que normalmente hablamos en consecuencia, ¿no? Esto que está acá. Entonces, ese es el problema que tenemos, digamos, en el concepto numérico, cuando ustedes multiplican, dividen cosas, digamos, en un programa de computación, ¿verdad? Y les aparece este problema, digamos, que pueden tener problemas, digamos, de esta característica. Y esto significa esencialmente pérdida de la precisión. Entonces, el cero en un computador es un cero que está determinado. Usted tiene que decir que el cero corresponde a 0,0000, 10 dígitos, digamos, 0, y después el 1. ¿Se fijan? Y eso es el cero que usted tendría que usar en un programa particular. Y ahora, como nosotros en el problema es simple, digamos, utilizamos la reducción por Gauss-Seidel, digamos, multiplicar fila, columna, reducir y empezar a sumar, restar, ¿verdad? Ese proceso va haciendo exactamente lo mismo, digamos, como estamos manejando números, entonces vamos perdiendo, digamos, magnitud numérica, digamos, básicamente.
¿Ok? Y eso significa, digamos, que normalmente perdemos precisión en lo que estamos haciendo y no logramos, digamos, resolverlo adecuadamente. Entonces, potencialmente, por ejemplo, yo puedo estar dividiendo un número, digamos, de 13,75, digamos, dividido por 0,0001371, y ahí lo que haría yo es amplificar un número. ¿Se fija? Ahora, si es al revés, si yo tengo 0,0013, digamos, dividido por 500.705, el número que obtengo es un número muy pequeño, o sea, se va hacia abajo, o bien se va hacia arriba. Entonces tengo overflow o underflow. Entonces cuando ocurre eso, el computador, si no tiene, el programa no tiene un registro, digamos, que derive el error y diga, me sabe que cuando esto corra, termine, o coloque lo que es indeterminado, y pare, ¿verdad? Y informe, digamos, la razón por la cual se detuvo, digamos, básicamente. Y eso normalmente lo que hacen los programas, digamos, que en general trabajan numéricamente con este tipo de soluciones. Entonces, la reducción de números permite, digamos, que en la tabla inicial que uno tiene, si usted hace 500 iteraciones, probablemente, digamos, en las 300 iteraciones, digamos, los números se hayan transformado demasiado altos, digamos, o muy bajos o muy pequeños, ¿sí? O muy altos, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, vamos perdiendo cantidad numérica de dígitos significativos en el computador, porque vamos perdiendo números después de la coma, digamos, y números muy grandes para atrás, digamos. Y por lo tanto, si el computador tiene capacidad digitiva, digamos, para mostrarle a usted 20 dígitos, básicamente como máximo, los otros se pierden. Entonces, el resto lo representamos por 10 elevado a menos 250 o por 10 elevado a menos a más 150, ¿se fijan? Pero dígitos significativos medibles son solamente los 20 que pueda tener. Cada sistema en particular, cada computador, cada lenguaje de programación también establece la forma como trabajan con respecto a eso. ¿Sí? Y ese es el mayor problema en particular. Y el otro problema, digamos, que también es significativo en este tipo de cosas es que ustedes cuando escriban una ecuación tienen que ser una ecuación que sea robusta y consistente. ¿A qué me refiero? O sea, ustedes no pueden, por ejemplo, colocar 0,001, o sea, 0,0013 x1 más 0,00756 x2 mayor o igual, ¿verdad? Que 1.357.414. ¿Se fijan? Si ustedes colocan en el punto, igual que una balanza, si ustedes colocan en el punto donde está la igualdad o está la desigualdad, colocan la parte numérica que está al lado izquierdo, y la parte numérica, los números, no las variables, numérica que está en la parte izquierda y los puntos que están en la parte derecha, tienen que estar más o menos cercanos numéricamente, en el sentido que digamos, que no sea demasiada la diferencia numérica en trabajar con decimales muy bajos para el lado izquierdo y números muy altos en el lado derecho. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que uno hace, verdad? Por ejemplo, en vez de colocar el 2,8% de ley, uno puede trabajar, digamos, en vez de colocar el 2,8% de ley, colocarlo como 0,028, ¿verdad? Un tanto por uno lo coloca como 2,8. Y las toneladas, en vez de decir X1 representa toneladas digamos, enviada de la pala 1 al chancao, ¿verdad? Entonces esas toneladas representarlas, por ejemplo, en kilotoneladas. Es decir, reducirlas por 1000, ¿te fijas? Y por tanto la variable va a estar representada y los resultados van a estar en kilotoneladas. Y de esa manera uno va reduciendo los valores, de tal manera que los valores numéricos del lado izquierdo y del lado derecho no sean tan diferenciados particularmente. Y eso es una ventaja cuando uno trabaja, digamos, numéricamente en este tipo de soluciones numéricas que resuelve el método simple en particular. Bueno, lo que voy a mostrar aquí es quizás, lo voy a realizar en una tabla más adelante un poco más simple, digamos, pero básicamente consiste en eso. Digamos. Normalmente, si ustedes se fijan y voy a fijarme un poco en esta tabla que está aquí abajo. A ver, bueno, más adelante lo tengo también, pero estamos en el... Si hacemos una revisión, ¿verdad?, de lo que hacemos en el simple, es este, ¿no? Si fijan, esta sería la tabla inicial, pero en cualquier tabla posterior, ¿verdad? Ustedes cuando aplican el simple, ¿qué es lo que necesitan tener? Primero, necesitan tener, digamos, este vector base, ¿sí? Los valores, ¿de acuerdo?
y necesitan tener, ¿verdad? Este valor no, porque esto uno lo puede calcular al final, ¿sí? No necesita este vector. Necesitamos, digamos, conocer este vector y necesitamos, digamos, conocer estos costos, ¿sí? Y con esto, digamos, yo lo que hago, digamos, que si yo conozco estos costos, y conozco cuáles son las variables, conozco esto, entonces yo podría determinar que, bueno, esto entra, ¿se fijan? Y por lo tanto, si este entra, lo que yo necesito, digamos, es conocer esta columna, no esta, perdón, esta no, esta no, esta no, esta no. Porque solamente a través de esta función de costo, necesito solamente esta columna, digamos, para poder hacer la división entre esta y esta. ¿Se fijan? Todo el resto que está aquí adentro, no lo uso. ¿Se fijan? Eso significa, digamos, reducir espacio en el cálculo, básicamente. Entonces, en rigor, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que ustedes determinen cuál es que entraba, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacíamos? Teníamos este vector, entonces necesitamos este vector, necesitamos este vector. Hacemos el cociente y con esto, entonces determino yo que este sale. ¿Sí? Entonces, esto en la siguiente tabla cambia que es S1, ¿se fija? Es que 1. Pues, por lo tanto, una vez definido esto, lo que yo tengo que hacer es calcular, ¿se fijan? Estos costos para esa nueva solución. Pero para calcular esos nuevos costos de la nueva solución, lo que yo requiero es la matriz inversa de esta nueva solución. Yo lo comenté en las clases pasadas, ¿verdad? Que en el fondo, cuando ustedes se cambian de un vértice a otro, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es dar un salto a través de una arista, saltar y determinar por cuál arista me voy más rápido, me determina, digamos, cuando ustedes escogen el costo más negativo. Eso determina, si me voy por esta arista, cuál es la arista más rápida. Pero ahora, el salto que uno pasa, digamos, de un punto a otro, digamos, a través de esa arista que ustedes seleccionan a través del criterio de optimalidad, lo define básicamente la matriz inversa. Es decir, cada solución que tiene aquí, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿verdad? Cada solución factible que tengo acá está asociada a la misma solución. O sea, este es XB, ¿se fijan? Son las variables que participan en la solución. Porque la solución es esta. La solución no es el valor de Z, recuérdenlo siempre. La solución son cuáles puntos, digamos, o buzones son los que tengo que usar yo para poder generar el plan de producción. Si tengo 30, ¿cuáles son los 10 que tienen que participar? ¿Se fijan? Por lo tanto, a mí me interesa definir cuáles son los, y por tanto la solución son las variables que participan en este vector. No es esto. Esto es mediante el valor que permite obtenerse a través de esta solución. Pero la solución es esta. ¿Sí? Acuérdense. Y entonces, en ese contexto, una vez que ustedes cambian de solución, quiere decir que me cambié de vértice. Al cambiarme de vértice, ¿verdad? Quiere decir que la relación que yo tengo, digamos, de que XB es igual a la matriz inversa por este vector inicial. ¿Sí? Y eso no cambia. Cualquiera sea la solución factible que ustedes se van moviendo, esa solución, como ve, no cambia. ¿Verdad? La única variable que va cambiando una vez que se van cambiando de un vértice a otro es su matriz inversa. Por lo tanto, la matriz inversa permite determinar cuál es la dimensión del salto que uno da, digamos, particularmente de un vértice a otro. ¿Se fijan? Entonces, cambiada esto, entonces requiero calcular, digamos, la matriz inversa de esta nueva solución factible. Porque con esta solución inversa, ¿verdad? Con esa matriz inversa de esta solución puedo calcular de nuevo esto. Y si yo calculo esto, ¿te fijas? Sin necesidad de calcular todo esto. ¿De acuerdo? Estoy calculando solamente esto y esto. Y sin necesidad de tener todavía calcular. Y después, una vez determinado que este es el que entra, por ejemplo, entonces si este entra, entonces necesito calcular esta columna y esa columna. Esto mírenlo como si tuvieran, digamos, una matriz, digamos, de 500 variables y 200 restricciones. ¿Se fijan? La cantidad de espacio que ustedes no necesitan usar es enorme. Y por lo tanto, digamos, en forma matricial, lo que hacemos particularmente, ¿verdad?, es, usando este principio, es que nosotros para pasar de una tabla a otra, siempre vamos a usar la primera tabla. En el caso que hemos visto anteriormente, ¿verdad?, lo que hacemos es que la tabla que vamos calculando, ¿verdad?, esa tabla, ¿verdad?, básicamente se calcula a través de la anterior. Ahora no, lo que vamos a hacer, con lo que vamos a revisar, es que la tabla la vamos a ir calculando, digamos, en función de la tabla inicial. Y solamente vamos a calcular aquellos valores, digamos, que están atados, por decirlo así, a
a la nueva solución factible. ¿Y cuál es el valor que está atado a la nueva solución factible? Es su matriz inversa. ¿Sí? Y por tanto, a través de eso, digamos, recalculamos solamente aquellas columnas que necesitamos, digamos, calcular. Probablemente, digamos, ustedes van a considerar que esto es más denso, digamos, para el problema. O sea, a lo mejor el problema es muy chiquito, digamos, para la solución que vamos a hacer, digamos. Pero esto tienen que pensarlo de que esto se hace cuando tiene una gran cantidad, una matriz de coeficientes, ¿verdad? Sumamente grande, ¿ok? Entonces, lo que hacemos, ¿verdad? Esto sería básicamente lo que hacemos en el método revisado, digamos. Se calcula en cada iteración, ¿verdad? Solo la información que necesitamos, las columnas y filas que se requieren, ¿verdad? Lo cual permite ahorrar, digamos, cálculo y necesitamos acumular toda la información. Y por tanto, reducimos esto básicamente, ¿sí? Estas fórmulas vamos a volver a repetir, ¿verdad? Para poder resolverla particularmente, ¿sí? Entonces, la variable básica, digamos, ¿sí? Esta es la matriz inversa, digamos, que tenemos que calcular para cada nueva solución. Y este es el vector B, ¿verdad? Que es digamos, el vector B reducido. Acuérdense que, digamos, nosotros le llamamos costos reducidos a toda la tabla de la primera tabla que trabajamos, la tabla 0, digamos, la tabla original. La tabla 1, digamos, de ahí, de la tabla 1 en adelante, vamos a hablar que son costos reducidos, coeficientes reducidos, B reducido. Por tanto, aquí, ¿verdad? La columna B, digamos, de la primera tabla, una vez que usted hace la primera cambio de, digamos, de vértice, entonces va a ser igual a la matriz inversa de esa nueva solución por este vector B que es constante, ¿sí? Y esto que está aquí, que es la función, ¿verdad? Básicamente corresponde, digamos, a eso mismo que está ahí, y a esto, digamos, que es, se fijan, son los costos. Esto representa básicamente los nuevos costos de la función. Eso lo vamos a revisar con calma. Y luego, ¿verdad? Entonces lo que vamos haciendo es que calculamos los costos reducidos de las variables no básicas y digamos, la columna pivote, digamos, la nueva solución. Y continuamos. Entonces lo que hacemos, digamos, el esfuerzo de esto, básicamente en este método, digamos, es calcular la matriz B1. ¿Sí? Obviamente la matriz, como estamos hablando de un problema sumamente grande, es una matriz sumamente densa numérica. O sea, y acuérdense que la matriz inversa, digamos, o sea, la matriz inversa tiene valores que son negativos, positivos y cero. ¿Sí? Y de cualquier... Lo ideal es que esta matriz inversa, digamos, sea numéricamente consistente, de la misma manera que o sea, que no haya números muy grandes, muy chicos en la matriz inversa, porque si no, perdemos, digamos, magnitud numérica o dígitos, digamos, en la operación. Entonces, lo que uno hace es calcular los costos reducidos de la variable no básica. Esto es lo que vamos a hacer, digamos, con lápiz y papel a continuación. Seleccionamos, digamos, la variable que entra, ¿verdad? Determinando cuál es el costo más negativo, determinando la variable que sale, ¿verdad? La que determina, digamos, básicamente el cruce, digamos, entre la fila pivot, la columna pivot que determina esto, y la fila pivot que determina esto, digamos, determinado elemento pivote, ¿verdad? Que se cruza, ¿verdad? Y ahí determinamos básicamente, digamos, en función de eso, digamos, esta relación que ya vimos, digamos, particularmente, ¿verdad? La relación entre los B dividido, digamos, por los coeficientes, que serían las tasas, digamos, de consumo. Y una vez hecho eso, ¿verdad? Actualizamos la inversa para esa nueva solución, porque aquí con esto sabemos cuál es la variable que sale, y por tanto cambiamos de solución. Actualizamos la solución para esa, ¿verdad? Determinando, digamos, la matriz inversa para esa nueva solución. Esta es una forma, digamos, numérica, nosotros la vamos a hacer en una forma mucho más fácil, digamos, que significa en forma multiplicativa, digamos, por producto, ¿no? Definición por producto. ¿Y en qué consiste, digamos, básicamente esta función por producto? Yo no sé. Esto se me está quedando aquí pegado, no sé cómo sacarlo. Me consiste en lo siguiente. Hay dos modalidades, digamos. La modalidad que vamos a usar básicamente va a ser esta que está acá. La matriz inversa, la nueva matriz inversa de la nueva solución que usted obtenga, ¿verdad? Que la vamos a obtener, la vamos a generar a partir de una matriz de paso que se llama la matriz E, multiplicada, digamos, para la matriz inversa de la solución anterior, ¿sí? Y esta matriz E, que está aquí, obviamente es una matriz cuadrada, acuérdense porque estas son matrices inversas. Por lo tanto, esta matriz E, digamos, es una matriz básicamente canónica, ¿sí? Solamente
en el cual se modifica solamente la columna, ¿verdad?, de la variable que entra a la base. O sea, de la variable que, digamos, que entró a la base y cambió, la base anteriormente. Esta que está aquí. ¿Sí? Y lo que hacemos, ¿verdad?, es que toda esta fila que está aquí, ¿verdad?, corresponde básicamente a esto. Corresponde, digamos, a los coeficientes que ustedes tienen en la columna original de la variable. Acuérdense, de la columna original de la variable, o de la columna que van, de la columna, digamos, que está representada por la matriz anterior, esta que está acá, de la solución anterior, ¿verdad? Y la dividen, digamos, por el elemento pivot que ustedes determinaron anteriormente, digamos, entre la columna y la fila pivot que determinaron. ¿Bien? Que está ahí. Y este sería el valor inverso del elemento pivot que es ese que está ahí. Es decir, si el elemento pivot, digamos, entre el cruce de la columna pivot y la fila pivot es 10, entonces eso sería 1 partido por 10, porque esa fila que está ahí, ¿verdad?, para transformar el 10 en 1, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos toda la fila por 10. Entonces ahí estaría representado este valor. Y después, todos los valores que están arriba y abajo, los colocamos, digamos, colocamos el valor que está ahí como menos, ¿verdad?, menos el valor que está en la columna dividido por el elemento pivot. Y toda esta fila que está aquí corresponde a esa que está acá. Una vez que construimos eso, la multiplicamos, digamos, esta matriz E, la multiplicamos por esta matriz anterior, del caso anterior, y obtenemos, digamos, la nueva matriz de la actual solución. Este es el paso más complejo, ¿sí?, del proceso. Y este paso más complejo en el proceso, ¿verdad?, normalmente, digamos, cuando las matrices son muy grandes, no podemos hacerlo a través del método determinante que ustedes conocen en álgebra lineal, digamos, es imposible. Si ustedes hacen, digamos, un cálculo de una matriz, digamos, inversa, digamos, de 5 por 5 en las calculadoras, ¿verdad?, se demora una cantidad enorme, digamos, y si lo hacen por método manual también. Y por tanto, digamos, en matrices muy grandes, de 1000 por 1000 o de 5000 por 5000, lo que se hace, digamos, se utilizan métodos de partición o de composición, que se llama, para poder dividir la matriz en varias matrices, submatrices, ¿verdad?, y trabajar, digamos, en forma separada, caso matriz, y después juntarla de nuevo para hacerla. Es todo un proceso, digamos. Por tanto, el método simple realizado, el corazón del trabajo está hecho en esta parte, en obtener la nueva matriz inversa de la solución. ¿De acuerdo? Por tanto, acuérdense, cada vez que ustedes se cambian de vértice, es decir, cambia la base de la tabla, automáticamente, digamos, está asociado a su propia matriz inversa, ¿sí? Porque la fórmula de solución sigue siendo la misma. Solución es igual a matriz inversa por el vector B constante, digamos, que de la tabla inicial. ¿Sí? Y continuamos, digamos, básicamente, esto lo voy a hacer, digamos, en la tabla siguiente que tengo, digamos, básicamente. Entonces, nos van quedando cosas como este tipo, que las vamos simplificando de alguna manera en particular. Aquí está representado el valor que yo les decía. Esto yo lo simplifico de una manera mucho más fácil, digamos, para poder trabajarlo, comprenderlo, digamos, y no hacerlo, digamos, así, con toda esta cantidad de información completa, digamos, porque eso en general a veces complica más para entenderlo. Si ustedes tratan de comprender esto numéricamente cómo se hace, supongo yo que deben estar súper enredados y no debe haber nada claro, digamos, evidentemente, ¿sí? Bueno, la idea es la siguiente. Yo voy a pasar esto porque son básicamente los valores. Estamos en esta etapa, ¿sí? Esta cuestión yo no sé por qué razón. A ver. Voy a hacerlo de nuevo porque no sé qué pasa aquí que esta cuestión se ve. Bien. A ver dónde estamos. Voy a hacerlo ahí a lo mejor para no complicarlo. Bien. Esto es lo que normalmente vamos a hacer y de esta manera yo se los voy a enseñar, digamos, en la complejidad de lo que resulta. Vuelvo a insistir que esto probablemente el método va a resultar demasiado grande para el tamaño del problema, pero piensen que esto está para resolver problemas de gran tamaño en ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El método simple revisado, ¿verdad? Si hacemos el paso que hace, digamos, que es el procedimiento de simple, que ya conocemos, ¿verdad? Lo que hacemos, ¿verdad?, es seleccionar una solución factible, ¿verdad? Ya sea que estemos en la fase 1 o fase 2, da lo mismo.
¿Y cómo la obtenemos esa? A través de una matriz canónica. O sea, si logramos la matriz canónica, ¿verdad? Tenerla en la tabla, entonces esa matriz canónica está asociada a una solución factible. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, a esa solución factible, en la cual tenemos, digamos, los costos reducidos, digamos, de esa solución en la tabla, estoy pensando que esta es la tabla inicial, ¿no? Es la tabla inicial que teníamos inicialmente. Entonces ahí tenemos que tener la matriz canónica, ya sea en forma artificial o por cualquier método, pero tenemos que tenerla para poder obtener esto. Una vez que tenemos la tabla, ¿verdad? En esa tabla inicial, la tabla 0, ¿verdad? Aplicamos el criterio de optimalidad. Y preguntamos si todos los costos son negativos, digamos, estrictamente negativos. Si no, entonces quiere decir, digamos, que podemos reducir más la función y por tanto tenemos que cambiarnos de punto o vértice, ¿sí? A través de una arista. Y luego entonces tenemos que buscar una nueva solución. Y para hacer eso tenemos que buscar, digamos, usar el criterio de factibilidad. El criterio de factibilidad lo que hace, divide, digamos, calcula las tasas de consumo de cada actividad, de la actividad que entra, en función, digamos, del recurso y la columna, los coeficientes, ¿cierto? Esto sería la columna de los B. B' sería de la matriz reducida, ¿verdad? Que en el caso inicial sería la matriz inicial. Y el A'J sería de la variable J que entra a la base, y por tanto, digamos, ¿cómo lo calculamos? En función, digamos, de la matriz inversa de esa nueva solución. ¿Me explican? Entonces sería la matriz inversa de esa nueva solución multiplicada por B. Y para calcular la nueva columna J de esa tabla, de la siguiente tabla, ¿verdad? Va a ser igual a la matriz inversa de esa nueva solución que acabamos de encontrar, multiplicado por los costos originales de J. ¿Se fijan? Esta es la tabla original. Y estos son los costos originales. Son los B que participan de esta suma. Y una vez que tengamos estos B' reducidos, ¿verdad? Y la columna reducida, ¿verdad? Hacemos unas relaciones y determinamos el min teta, que es la relación entre estos dos valores. El menor de todo, ¿verdad? Determina cuál es la variable que entra. Al determinar la nueva variable que entra, digamos, quiere decir que cambia el vector de solución de variables básicas, ¿cierto? Y por tanto, al cambiar, me moví a un nuevo vértice, y por tanto quiere decir que ese nuevo vértice tiene una nueva matriz inversa. Calculamos la nueva matriz inversa de la manera como les comentaba, a través de la matriz de paso E. La calculamos, ¿verdad? Y una vez que calculamos, ¿verdad? Vamos a calcular este vector pi, que va a ser igual a este factor que está acá. Va a ser a un vector CB, que son los coeficientes de la base, o sea, ¿de qué base? De la actual base que tenemos acá, multiplicado por su matriz inversa. ¿Sí? Estos son los coeficientes de la base originales, o sea, de la tabla original. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, esto de la tabla original, esto de tabla original, y estos costos son los costos de la tabla original. ¿Se fijan? Aun cuando estemos en la tabla 100, da lo mismo. Siempre volvemos a la primera tabla. Y una vez que calculamos los valores pi de esta forma, que son algunos, este valor fue lo que les mostré anteriormente en alguna lámina anterior, se calculan los costos de las variables no básicas, porque las variables no básicas son las que pueden entrar a la base, ¿se acuerdan? Porque ya las variables básicas ya tienen costos reducidos cero. ¿Y cómo calculamos las variables? Pues entonces lo calculamos a través de esta forma. Entonces decimos que los costos reducidos de las variables no básicas que podrían entrar a la base va a ser el costo, ¿verdad?, original de esa variable menos el valor pi que acabo de calcular acá por la columna original de esa variable. ¿Se fijan? Por tanto, esto de la tabla original y esto también es de la tabla 0. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes tienen calculado las variables de los costos no básicos, ¿verdad? Determinamos y le aplicamos ahí el criterio de optimalidad. Volvemos al paso 2. Y volvemos a hacer la iteración. ¿Se fijan? ¿Y cuándo nos detenemos? Bueno, nos detenemos cuando esta relación es negativa. Y si esto es negativa, acuérdense, entonces ocurre, digamos, que si yo no puedo generar esto, porque todos los coeficientes, digamos, de esta columna que están acá, esta, B', perdón, de esta que está acá, son todos negativos o cero, entonces quiere decir que esto es indeterminado. Al ser indeterminado quiere decir entonces que la función que tenemos es no acotada. ¿Ok? Y por tanto el problema es no acotado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos soluciones factibles, pero no soluciones óptimas. Y ahora, si aquí, digamos, evidentemente, las otras soluciones, que estos son estrictamente criterios de factibilidad, se cumplen, entonces aquí tenemos solución óptima. Y serían las dos salidas que tendría esto que está acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hay que mirar la tabla entonces? Yo hice más o menos una tabla gráfica, digamos, para poder entenderla. Nosotros tenemos este problema en particular, ¿no?
Entonces, en este problema, lo que tenemos aquí, ¿verdad? Esta sería la matriz canónica, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente esa matriz canónica nosotros le agregamos, digamos, le atamos una solución básica inicial. Esta sería la matriz A completa, con todos los coeficientes. Esto sería el vector B de recursos. Esto sería el vector C, se fijan, este que está acá. Y el vector pi está asociado, ¿verdad?, a todas las variables que están debajo de la matriz canónica. ¿Ok? Que sería la matriz de solución. Obviamente la matriz canónica que participa, que esta matriz canónica que está asociada a esta solución, ¿de acuerdo? Y esos son los valores pi. Entonces, si ustedes analizan un poco y analizamos un poco el ejemplo que hicimos, digamos, bueno, ya, perfecto. Esta es la solución que tengo, ¿sí? Por lo tanto, esta solución tiene que ser igual, ¿verdad?, a la matriz inversa de esta solución multiplicado por este vector, ¿sí? Y obviamente la matriz inversa de la primera tabla tiene que ser igual a la matriz de identidad, porque la única manera que de estos valores es que cuando yo multiplique estos valores, tengo que multiplicarlo necesariamente por esta matriz para que me dé exactamente lo mismo. Entonces, por lo tanto, la primera matriz inversa y siempre la matriz de identidad. Entonces, una vez que hagamos eso, ¿verdad? Tenemos toda esta tabla dividida de esta manera, entonces ustedes dicen, ya, perfecto, este entra, ¿sí? Es el más negativo de todo. Entonces, al hacer eso, yo tengo que determinar, ¿verdad? Esta sería la fila pivot. Por lo tanto, necesito, si ya la tengo, con la primera tabla ya la tengo, ya, pero podría calcularla, ¿no? Entonces, necesito esta y necesito esto para hacer la razón. Determino cuál es la que sale, entonces si sale este C4, entonces quiere decir que X4 pasa a ser acá, y por tanto esto cambia. Al cambiar esto cambia. La matriz inversa me va a cambiar. Por tanto, que calcular la matriz inversa va a ser una solución. Calculada eso, calculamos esto que está aquí. Con esto calculamos esto. Sería la no básica, ¿verdad? Aplicamos el criterio de optimidad y volvemos a hacer lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, estas serían las funciones que calculamos básicamente. Este vector, vamos a mantener este vector, el vector que necesitamos calcular, y la matriz inversa. Todo el resto de las columnas que están aquí, ¿verdad? Si tenemos 1000 columnas, ¿verdad? Hasta aquí, hasta X5, sean 1000, ¿verdad? No sé si las 999 columnas no las ocupamos, desaparecen, digamos, del cálculo. Y solamente ocupamos esta columna, esta y este vector. ¿Y cómo lo usamos? ¿Está bien? Bueno, si escriben ustedes este problema, esto lo vamos a revisar. Entonces, rápidamente, si esto fuera el caso, ¿verdad? Este sería min set. Todas las variables son mayores que 0, entonces está todo listo. Y, por lo tanto, aquí tendría que esto es menor, tendría que agregarle S1, esto es mayor, tendría que agregarle menos S2, y esto habría que multiplicarlo por menos, ¿cierto? Esta igualdad, para que me quede menos 2 acá, más X3. Como una igualdad, necesito, digamos, tener aquí el 0,01, por lo tanto, aquí tengo que agregar una variable, digamos, artificial, ¿de acuerdo? Para poder resolverla. Y tendríamos esto que está acá. ¿Se fijan? Aquí tendría S1, la primera, porque es menor, este es mayor que 3, por tanto, tendría que poner 1 acá, y por tanto, tengo que agregar una variable artificial para poder recrear el vector 0, 1, 0, que aquí no lo puedo tener, ¿sí? Y esta es una igualdad, ¿verdad? Porque esto tiene que ser igual a 1, por tanto, como el ser igualdad no tiene variable para poder generar la columna 001, digamos entonces una variable auxiliar a 2. ¿Se fijan? Hecho eso, entonces la función, vamos a hacer el método Big M, entonces lo que hacemos, la función la vamos a colocar como menos 3x1 más x2 más x3 más 0,1 más 0,2. Y aquí, como tenemos dos variables, entonces colocamos más m por a1 más m por a2. Penalizamos esta vuelta. Porque si en la solución final me queda una, entonces esta solución va a ser multiplicada por n. Y va a ser un valor, ¿verdad? Si estoy minimizando, va a ser un valor sumamente alto, por lo tanto es una solución infactible para el problema. ¿Sí? Ahora, yo en rigor, si lo hiciera por el método simple convencional, ya sea por el 2 fases, obviamente yo tendría que entonces pasar o hacer por el método Big M que vimos también, ¿verdad? Comentaba, digamos, que necesariamente yo para poder hacer esto, S1 está asociado a esta columna, 0, ningún problema, A1 está asociado a la columna, ¿verdad?
pero no tiene costo cero. Y el A2 le pasa lo mismo. Está asociado a una curva canónica, pero tiene tema. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar, obviamente, estos dos valores, ¿sí? A1 y A2, sumarlos y restárselo aquí abajo. Y eso me quedaría entonces a mí, esto que está acá. ¿Sí? Y esa sería la función que yo debería, digamos, necesariamente trabajar. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo hacemos, digamos? Acuérdense que cuando partimos conocemos la tabla, pero después solamente vamos a utilizar esta columna, una columna, este valor y este. Más el cálculo de la columna pivote, ¿sí? ¿Se fijan? Y nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Supongamos que tuviéramos la primera tenemos, se fijan, esta es la solución. Tengo esta solución y tengo como matriz inversa de esa solución, la matriz inversa, ¿estamos de acuerdo? ¿Se fijan? Esto no corta, acuérdense que esta columna no es matriz, funciona solamente esta y esa. ¿Ok? Y esa es la que está representada ahí. Y aquí estaría el valor B, que yo tengo, digamos, que sería el 11.3.1. ¿Se fijan? Esa sería la primera solución trivial que tengo, que es artificial, por cierto, ¿sí? Naturalmente. Ahora, si yo quisiera, dado que tengo esto, quisiera calcular los valores pi, que son estos que están aquí abajo, esto, en esta condición, entonces yo tendría que calcular, digamos, pi 1, pi 2, pi 3, que sería lo que quiero necesitar, ¿verdad? Sería igual al costo base de cada una de estas variables que está aquí, ¿sí? Que sería esto que está acá. Este y este, 0mn, ¿se fijan? 0mn, serían los costos originales, ¿se fijan? Estos que están acá, no los que trabajé acá, ¿ok? Son los costos originales, esta es la tabla original. Este con este, ¿de acuerdo? Que sería el S1, A1, A2, multiplicado por la matriz de la solución, de esta solución, ¿se acuerdan? Que es esta. Que la matriz de identidad, ¿se fijan? Entonces, obviamente, esto me da 0mn. Si ustedes se fijan acá, anteriormente, me da 0, ¿verdad? mm, que es lo que tengo puesto. Sería exactamente original lo mismo, ¿no? Ahora bien, lo que necesitamos ahora es calcular, ¿verdad?, los costos reducidos de esa nueva condición, para saber cuáles son los costos reducidos que tendría que analizar. Entonces, lo que tengo que hacer, entonces, esta fórmula lo que hace, digamos, valora el costo, digamos, en la función para la solución que tengo. Acuérdense que en esta solución, ¿verdad?, los costos reducidos al evaluar esta función en Z, es esta que está acá, ¿sí? Para poder aplicar el criterio de factibilidad. Entonces, en el estricto rigor, si aplicamos la formulación que tenemos, sería igual que el costo reducido debería ser, ¿verdad?, al costo original menos el vector pi que acabamos de calcular por P, que sería la columna original de la variable. Si ustedes se fijan, entonces sería aquí igual. El costo original de C1 es 3. Menos pi. Pi acabamos de calcularlo recién, que es este que está acá. ¿Sí? Que sería lo que tuvimos, digamos, en el caso anterior. Y multiplicado, digamos, por la columna original de 1. 1 menos 4 menos 2. 1 menos 4 menos 2. ¿Se fijan? La columna original. Hecho eso, lo multiplica, entonces me da menos 3 más 6m. ¿Sí? Y si ustedes analizan acá, menos 3 menos 6m. ¿Se fijan? He valorado esta variable, ¿verdad?, la nueva solución en la función. Y lo mismo sería entonces para el caso anterior. ¿Se fijan? Esto sería 1 por esta variable por menos 2, 1. Este por el pi por menos 2, 1, 0. Y yo tendría que darme 1 menos m. 1 menos m. ¿Se fijan? Y de esa manera calculo los valores, digamos, que tengo acá. ¿Se fijan? Que tengo, digamos, en esta parte.
Entonces aquí recién estoy en condiciones de aplicar el criterio de optimalidad. ¿Se fijan? ¿Cuál es la variable que consideramos, digamos, que sale en este caso particular? ¿Verdad? Si ustedes analizan acá. Que este es menos, menos 6M. Sería básicamente este valor. ¿Sí? Este es el más negativo de todos. ¿Se fijan? Si lo miramos en la tabla, si lo hiciéramos por la tabla, miraríamos esto y diríamos, ya, mira, este es menos 6M, este es más negativo. Entonces, entra X1. Y aquí X1, ¿verdad? Tendría que estar asociado a eso que está ahí. ¿Sí? Indudablemente, digamos, en la solución, ¿verdad? Tenemos que, en particular, el valor que tendría que calcular, ¿verdad? Sería la matriz inversa que tengo ahí, por el P3 que tengo aquí, que me haría esto que tengo. Entonces tengo aquí X4, 6 y 5, esa es la matriz inversa, los valores, y entonces el pivote sería este que está acá abajo. ¿Sí? Columna pivote, ¿sí? Es la variable que entra al final. Entonces aquí tengo 11, 3, 1 y la variable. La proporción que tenga de GAN básicamente tendría que ser que, obviamente, el que sale es el último valor que tengo abajo en la tabla, que es este que tengo. Si lo llevamos arriba, sería este que tengo, ¿no? Aus. Ok. C2, C3, C3. ¿Está bien? Entonces cambiamos acá. Este será el pivot 3. O sea, la columna de la variable 3, ¿verdad? Básicamente estaría dado su columna, digamos, la matriz inversa por el vector. Por eso que tendría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces con eso determina que básicamente la variable aquí, este sería el elemento pivot, este sería B. Hacemos la relación de B partido por A, que sería este que está acá, ¿verdad? 11 partido por 1, 3 partido por 2, 1 partido por 1, determina que este, la base, ¿verdad? Que sale el que está en la última posición. Por lo tanto, entra X3 y X3 pasa a tomar este vector. O sea, esta columna, digamos, básicamente. Entonces, la nueva base sería la variable que tengo, ¿verdad? C1, A1, X3. ¿Okay? Y la nueva matriz sería básicamente, acuérdense, estaríamos reemplazando en estricto rigor este vector que está acá. Sería 1, 0, 0, 2, 1, que está acá. Y esto sería, la matriz inversa sería, acuérdense, estamos reemplazando el tercer vector, 0, 0, 1, este. Y ese lo reemplazamos donde el vector, el elemento pivot, si uno lo analiza acá, ¿se fija? Si estoy entrando a esta variable, ¿okay? Si entramos a esta variable a la base, significaría entonces que el elemento pivot, y determino que este es el que sale, que es el menor, significa que este fila, columna pivot, fila pivot. Entonces, este es el elemento pivot. Entonces yo tendría que colocar en la matriz canónica, en la tercera columna, porque esto va a reemplazar a este, 0, 0, 1. En esa columna, en la matriz E de paso, yo voy a colocar aquí menos 1, menos este, partido por la columna, partido por el elemento pivot. Este que es 1, en este caso es 1. Si es 5, será 5. Este será menos este elemento, dividido por el elemento pivot, que es 1. Y aquí yo coloco 1, el inverso de esto, o sea, 1 partido por 1. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces arriba me quedaría menos 2, menos 1, menos 2, 1. Que es lo que debería tener, digamos, esta parte. ¿Sí? Menos 1, menos 2 y 1. ¿Se fijan? Esta sería la matriz C. Y como la matriz C la tengo que multiplicar, digamos, por la matriz inversa de la solución anterior, que es la tabla inicial, y la matriz inversa de la tabla inicial es la matriz identidad. ¿De acuerdo? Por tanto, en la primera tabla, ¿verdad? Queda exactamente igual, digamos, la matriz inversa queda exactamente igual a la matriz E de paso. ¿Ah? Estamos utilizando, digamos, el método del producto.
para este caso calcular. Ahí esa tabla, no, se me quedó ahí puntero en esa cuestión. Se me quedó la raya del puntero. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 1. ¿Se fijan? Entonces, la gracia de todo este sistema es básicamente lo siguiente. ¿Se fijan? Es que si yo determino que esta es la variable que entra, y este es el elemento pivot, porque esta es la columna pivot y esta es la fila pivot, entonces lo que ustedes hacen aquí, ¿verdad? Básicamente lo siguiente, que si esto hubiera sido 5, yo tendría que haber dividido toda esta columna por 5, ¿se fijan? Por eso que después en la matriz E, cuando representamos, digamos, reemplazamos en la matriz canónica, que es E, en la matriz canónica E, digamos, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos la columna que entra. ¿Cuál es la columna que entra? Esta, ¿se fijan? Porque entra en la tercera posición, porque reemplaza a 2, o sea, aquí. Entonces lo que hacemos es que si esto fuera 5, entonces aquí yo lo que hace, digamos, en esencia, lo hacemos es que esto lo dividimos por 5. Por esa razón aquí colocamos el inverso en la matriz C. Y después arriba entonces colocamos menos el factor que tengo aquí, dividido por este valor que tengo acá. Menos el valor que tengo acá, por el elemento pivot que está acá. ¿Ok? No por 1, sino que por el elemento que está aquí. Si esto es 5, habría que ser menos 2 partido por 5. ¿Ok? Básicamente. De esa manera ustedes construyen la matriz E. Y con la matriz E, ¿verdad? Que es esta, la multiplicamos entonces por la matriz anterior, que en este caso es la matriz de identidad porque es la primera se usa. Teniendo la matriz inversa, ¿se explica? Ustedes están en condiciones de poder calcular B. Porque B va a ser igual, el B reducido, ¿verdad? De la primera tabla, va a ser igual a la matriz inversa, multiplicado, digamos, por el vector columna de los recursos, que es constante, ¿no? Que sería el 11, 3, 1. Entonces, si multiplico esta matriz, nueva matriz, de la nueva solución, de esta, lo multiplico, digamos, por esta columna original, me da el B reducido, tendría que obtener yo en la primera tabla si quisiera en forma por tabla, ¿sí? Calculado eso, entonces tenemos la nueva base, donde X3 entra, aquí está, por eso está S1, está A1. Entonces, esta sería la matriz inversa que tengo para esta solución, que la acabamos de calcular. Este sería el vector B que hemos calculado para esa nueva matriz, o sea, X4, aquí X3 vale 1. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Calcular el pi para esta solución. El vector pi, ¿verdad? Que corresponde a los coeficientes que están debajo de la matriz canónica inicial, y los calculamos. Entonces, tengo los costos, ¿verdad?, de las variables de la actual base. En este caso ahora, la actual base es X4, digamos, S1, A1, X3. Entonces ese sería 0, M y 1. Si ustedes se fijan en la tabla inicial, son los costos iniciales que tengo, ¿verdad? 0, M1. Están acá. Perdón. Así que X3 es sumo, ¿sí? Sería 0 para este, 0 para A1, M, ¿sí? 0, M y 1. ¿Se fijan? Costos originales. No estos, ¿ok? Son estos, los costos originales, sin modificar. Y los calculamos. Y ahí entonces me quedaría 0 menos, o sea, 0n menos 2 más 1. Sería el pi. Teniendo el pi, entonces calculamos el costo reducido de la variable 1, que no está en la base, ¿se fijan? Va a ser igual a menos 3, su costo original, por este vector pi, ¿verdad? Multiplicado por la columna original de 1, ¿sí? Que es 1 menos 4 menos 2. Si ustedes se fijan, es aus. 1 menos 4, ¿sí? Profe, no es por molestarlo, pero ya estamos en la hora y algunos tenemos que ir a comer antes de empezar el ya, laboratorio. perfecto. Listo. Gracias por la información. ¿De acuerdo? Ya, y este proceso iterativo, digamos, ustedes tienen que seguir haciéndolo, digamos, hasta que finalmente, ¿verdad?, van a tener que llegar a calcular, ¿verdad?, que todos los costos son estrictamente positivos. ¿Se fijan? Pi y los costos positivos. ¿Se fijan? Y finalmente llegamos que los valores que tendríamos, ¿verdad?, son esos que están ahí. Y esos son los que se resuelven finalmente en la solución. Ahora, esto, como digo, yo se lo voy a dejar a ustedes para que lo revisen. Y cosa que después en la próxima clase, el día lunes, digamos, ustedes pueden hacerme las consultas, digamos, respecto a esto. ¿Ok? Muy bien, pues nos vemos más tarde. Revisen, por supuesto, Profe, ¿sí? tengo una duda. Es que usted en el Moodle subió
unos software que decían que era para el laboratorio. ¿Sí? ¿Eso no hoy día o no? Hay uno de ellos que vamos a usar que es el LIPS, que se los voy a poner. Entonces hay que instalarlo. Sí, hay que instalarlo, es sumamente rápido, digamos, por lo tanto ustedes los bajan y lo instalan nomás. Yo ahora voy a revisar la sala, digamos, y objetos que lo pueden disponer, digamos, vamos a utilizar uno de ellos, el LIPS, parece que, o el TORA, no me acuerdo cuál es, el LIPS, pero digamos, ¿sí? Que es más o menos fácil. Ya, y los ayudantes nos van a enseñar, ¿cierto? Sí, claro, esa es la idea, que hagan el apoyo logístico, digamos, de esta cuestión. ¿Ya? Pero de todas maneras, está a prueba de ingeniero, ¿ah? No es tan complicado. Porque está como ustedes lo escriben, digamos, las ecuaciones normalmente en un papel, así que es fácil de seguir de todas maneras. Pero los ayudantes van a estar, digamos, ahí para poder hacer el apoyo, ¿de acuerdo? Profe, el tema del programa que vamos a utilizar va a venir dicho en la tarea, ¿cierto? Para saber cuál programa utilizar. Sí, se les va a comentar en la tarea cuál es el que van a usar. Sí, y van a tener disponible, digamos, hay una carpeta que voy a revisarla si están abiertas, en donde ahí tengo todos los software que ustedes pueden utilizar para poder usarlos. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Listo, nos vemos entonces. Muy bien, profe. Hasta luego. Listo. Chao, profe. Más tarde. Chao, chao. Chao, chao.